Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos que en esta tarde, ya casi noche, nos están acompañando en esta transmisión. Sean cordialmente bienvenidos a este tiempo de oración y estudio bíblico, en el cual pues el único propósito es estar en comunión con nuestro Dios a través de la oración y de escuchar su palabra, la que el Señor ha preparado para nuestras vidas y de acuerdo a nuestras necesidades también. Entonces, pues les invitamos, hermanos, a poder participar en este tiempo juntos, desde donde quiera que usted nos esté siguiendo en esta transmisión. Le enviamos nuestro saludo y un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar este tiempo, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo 119, versículos del 121 al 128. Salmos 119, versículos del 121 al 128. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimaré rectos todos tus mandamientos, porque sobre todas las cosas aborrecí todo camino de mentira. Amén. Bien, esto es palabra de nuestro Dios en el Salmo 119. Les invito a inclinar nuestro rostro y elevar a nuestro Dios una oración pidiendo su dirección. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en este momento tú nos permites poder unirnos, Señor, a través de este medio, para poder tener comunión contigo, Señor, los unos con los otros, Señor, también de esta manera, Padre Celestial, en donde tu Espíritu Santo está con nosotros, donde tu presencia nos unifica, Señor, y donde tú, Padre, nos sostienes para que podamos, Señor, permanecer en esa comunión contigo, no solamente en este tiempo, sino durante nuestra vida, Señor, entera. Gracias, Señor, porque tú has hecho posible nuestra comunión contigo a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Salvador, quien es el mediador entre Dios y los hombres. Gracias por tu Espíritu Santo que has enviado para consolarnos, para iluminarnos, para darnos el poder, darnos, Señor, lo que necesitamos para poder poner por obra tu voluntad, tus mandamientos y poder, Señor, crecer espiritualmente, ser fortalecidos en la fe, en la esperanza, en el amor, en la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por cada persona, Señor, que como cada miércoles, Señor, se conectan a través de este medio para estar en comunión contigo también. Señor, te pedimos que tú derrames bendición sobre sus vidas y que este tiempo sea de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias a Dios porque sabemos que Él está con nosotros. Él escucha nuestras oraciones y también tenemos la seguridad de que Él nos responde. Él responde a nuestras oraciones, no solamente las escucha. Muchas personas
la gran mayoría creen que Dios escucha sus oraciones, pero no todos confían, no todos creen que Dios responde esas oraciones. Y es que aunque pensamos que Dios escucha nuestras oraciones, porque conocemos que Dios es todo omnisciente y que Él es omnipresente y que para Él no hay nada absolutamente oculto, muchas veces no tenemos la confianza de que Él responda a nuestras oraciones porque sentimos que nosotros no somos dignos de ser respondidos por Dios, que hay algo que nos estorba en nuestra comunión con Dios, con un Dios que es santo, con un Dios que es justo, frente a quien nuestros pecados nos han separado. Y ese sentir es natural cuando no tenemos la experiencia de la salvación a través de Cristo Jesús. Cuando sentimos que nuestros pecados no han sido perdonados, cuando sentimos que son nuestros méritos, son nuestras obras lo que nos hace aceptos delante de nuestro Dios, y no la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el Evangelio es tan importante para todos, para creyentes y para no creyentes, porque solamente a través de la persona y la obra de Jesucristo podemos nosotros entrar en la presencia de nuestro Dios. Solamente a través de Él nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas. Y Él es quien nos da la confianza de saber que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Pero la condición es que lo pidamos en su nombre, es decir, confiando en su persona y en su obra por cada uno de nosotros, que tengamos fe en Él. Y ese es el llamado que la palabra de Dios nos hace a cada uno de aquellos que queremos tener comunión con Dios. No tenemos que ser 100% perfectos, no tenemos que ser ni moral ni intelectualmente perfectos. Sabemos que eso no es posible en este mundo y bajo nuestras debilidades humanas. Pero precisamente Jesucristo hace posible esa comunión porque Él es perfecto, porque Él es justo, porque Él es santo, y es por la confianza que tenemos en Él que Él hace posible nuestra comunión con el Padre, porque su justicia es nuestra justicia, su santidad es nuestra santidad, y porque cuando Dios ve a cada una de nuestras vidas en medio de nuestras necesidades, es ahí donde el Señor vea, donde el Padre vea a nuestro Señor Jesucristo. Y Él se complace en nuestro Señor Jesucristo. Y es por causa de quien es Jesucristo en cada uno de nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, por esa confianza que hemos depositado en Él, que nosotros, que el Padre puede responder a nuestras oraciones y quiere responder a nuestras oraciones. Así que siempre que nos acercamos a Dios lo hacemos bajo ese entendimiento de que no es por quienes somos nosotros, es por quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Así que si usted aún no ha tenido esa experiencia salvadora, esa relación personal con Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, eso es lo más importante. Eso es lo primero que usted tiene que pedirle a Dios, que Él perdone sus pecados a través de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario, que es suficiente, que es completa, que es poderosa para cubrir nuestros pecados, para saldar nuestra deuda, para apaciguar la ira de Dios, porque ya su justicia ha sido
revelada en nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Dios nos puede dar el perdón, Dios nos puede dar la gracia de su salvación, y Dios nos puede dar también la gracia de ser llamados sus hijos, para que tengamos comunión con Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, en esa relación tan personal y tan íntima que todos necesitamos tener con Dios. De otra manera nosotros no podríamos orar. De otra manera no podríamos nosotros clamar a nuestro Dios confiando en que Él nos escucha y nos responde. Porque no hemos conocido a Dios como nuestro Padre. Y quien lo ha revelado así es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dijo a sus discípulos que debíamos de orar diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que la invitación es para que en este tiempo en el cual estaremos orando podamos poner nuestra vida delante de Él, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, pues les invito a que en este momento oremos al Señor nuevamente y pongamos nuestras vidas delante de Él con todas nuestras necesidades, con todas nuestras aflicciones, con lo cual, cualquier cosa que traigamos en nuestro corazón. El Señor desea que vayamos a Él. El Señor desea que no nos guardemos nada en nuestro corazón, porque eso va a representar una carga espiritual, una carga moral, una carga emocional, aún una carga física que no deberíamos de llevar. El Señor dice: vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Así que vayamos al Señor y descansemos en Él. Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos a tu presencia confiadamente, como dice tu palabra, Señor, porque tú has abierto esa comunión y esa nueva relación contigo, entre Dios y los hombres, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, Señor, te damos muchas gracias. Por ello, Señor, te queremos alabar y te queremos bendecir, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, dice tu palabra que es tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú eres, por lo que tú haces en cada una de nuestras vidas, porque tú nos tratas de una manera amorosa, misericordiosa, de una manera justa también, y todo ello, Señor, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos renovar nuestra confianza en Él. Queremos, Padre Celestial, suplicarte, Señor, por nuestras necesidades, confiando y descansando, Señor, en lo que tú eres, en lo que tú has prometido hacer y en lo que ya has hecho por nosotros. Y por eso, Señor, reconocemos delante de ti nuestras debilidades, reconocemos delante de ti, Señor, nuestras necesidades, reconocemos todo aquello, Señor, que principalmente en nuestro espíritu nos puede afligir. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras debilidades, que tú perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, Señor, y que nos hagas, Señor, descansar de toda aquella carga espiritual en nuestras vidas que representa el pecado, que representa, Señor, todo aquello, Señor, que a ti no te agrada. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder tener la confianza, Señor, de tu perdón, de tu salvación en nuestras vidas, de tu restauración, Señor,
que tú levantas al caído, Señor, y que tú santificas, Señor, nuestras vidas de todo mal, de todo pecado. Padre Celestial, ponemos en tus manos también, Señor, las necesidades del cuerpo, las necesidades que vienen a causa de nuestras debilidades físicas. Especialmente, Señor, te queremos rogar por todos nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Te queremos pedir, Padre Celestial, que tú tengas misericordia de sus vidas, Señor. Y que si esta es tu voluntad, Padre, para con cada uno de ellos, les sanes, les levantes, les restaures, Señor. Les devuelvas, Padre Celestial, no solamente la salud física, Señor, sino una salud espiritual renovada, Señor, en la cual, Señor, haya una confianza, una esperanza, Señor, y un amor por ti mucho más fuerte, Padre, que antes. Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos Isaí Meléndez Mezquida, Padre Celestial. Sé tú con él, Señor. Bendícele, Padre. Permite, Señor, que los tratamientos que los médicos están aplicando a su cuerpo, Señor, en medio de su enfermedad, puedan ser eficaces y que él pueda obtener, Padre Celestial, de tu parte, Señor, la sanidad, Señor, que él necesita. Pero, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú, Señor, también bendigas a su familia, Señor, a nuestros hermanos Ricardo, Olivia, Gesiel y Oré, Padre Celestial, que tú estés con cada uno de ellos, Señor, fortaleciéndolos espiritualmente, Señor, emocionalmente, físicamente, Padre. Sabemos, Señor, que tú estás con cada uno de ellos, Señor, y que tu mano no los dejará, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo una obra que es mucho más poderosa y va mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender o aún a pedir. Pero gracias, Señor, porque tú eres quien tiene cuidado de cada una de sus vidas. Sé con nuestro hermano Marco Moreno Villalón, Señor, también, Padre. Te pedimos que tú le restaures en su salud, que sus tratamientos sean eficaces, Señor, en su cuerpo, Padre, que tú transformes sus debilidades en fortalezas y sobre todo, Padre Celestial, que tú estés obrando, Señor, en la vida también de su familia, Señor, quienes cuidan de él, Padre. Suple toda necesidad en él, Señor. Y Padre Celestial, te seguimos poniendo en tus manos la vida de nuestro hermano Moisés Bárcenas Fernández, con gratitud, Señor, porque tú estás fortaleciendo su cuerpo, tú estás restaurando su salud, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en él. Pero también, Señor, te pedimos que tú proveas a sus necesidades, Señor, a cualquier necesidad en él, en la vida de su familia, Padre Celestial. Guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, y sé tú con él. Padre Celestial, por todos aquellos enfermos, Señor, que están convalecientes, Padre, que están internados en algún hospital, Padre Celestial, te suplicamos que tú les bendigas, Padre, que tú les restaures, o los que están en sus hogares, Señor, que quizás alguna otra enfermedad, alguna otra debilidad, Señor, está quejando sus cuerpos. Señor, sé tú con ellos y consuélales, fortaléceles, Señor, y sánales. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y sobre todo, Señor, haz tu voluntad en cada una de sus vidas, Señor. Sabemos, Señor, que tu voluntad siempre es lo mejor. Así que ayúdanos también a nosotros, Señor, a conformarnos a esa voluntad. A veces es difícil, Padre, asumir tu voluntad en nuestras vidas, pero sabemos, Señor, que aún en medio de las debilidades, Señor, dice tu palabra que tu poder, tu gracia, tu poder se perfecciona en nuestras vidas, y eso es
debido a tu gracia, Señor, debido al favor que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Señor, que nuestras debilidades, Señor, sean oportunidades para crecer más y más espiritualmente, más y más en nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro amor por ti. Señor, te lo pedimos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Después de haber tenido este tiempo de oración, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 77. Salmo número 77. Este salmo nos dice de la siguiente manera: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordé de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraban el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Esta es la lectura, hermanos, del Salmo número 77. Es mi propósito, hermanos, que meditemos en este Salmo, no solamente en esta ocasión. El contenido que nos provee este Salmo es profundo, es algo de lo cual vale la pena reflexionar detenidamente para nuestras vidas. Así que a partir de este miércoles y en los sucesivos vamos a estar meditando en el contenido de este Salmo número 77.
Un salmo que es muy pertinente, hermanos, para nuestras vidas y para nuestros tiempos, en los cuales el ser humano en general, y esto incluyendo al cristiano en particular, somos afligidos por diversas situaciones, por diversas pruebas. Desde cuestiones que tienen que ver con nuestra vida espiritual, emocional, hasta cuestiones que aún tienen que ver con aspectos de la naturaleza, como el mismo Salmo lo dice. Aquellas cosas que Dios hace a través de su naturaleza, como recientemente lo hemos visto a través de los medios de comunicación, de los sismos que han ocurrido en nuestro país, y cómo esto desestabiliza en todos los sentidos la vida del ser humano. Debemos de confiar y debemos de orar a nuestro Dios por todas aquellas personas que a raíz de este sismo que acaba de suceder, pues han perdido algunos la vida. A raíz de inundaciones también sabemos que ha habido muchas personas que han perdido la vida, y podemos imaginar la aflicción de todos aquellos que han sobrevivido a estos desastres naturales, aquellos que lo han perdido todo, que han perdido sus hogares, que han perdido sus familias, que han perdido algún ser querido. En medio de este panorama desolador en el cual vivimos, pues aún se acrecienta más. Desolador me refiero al ambiente que hemos estado viviendo prácticamente desde el año pasado por la pandemia, pero cómo vienen sobreviniendo mal sobre mal algunas cuestiones que indudablemente van a afectar, aun cuando no las padezcamos, nuestras vidas directa o indirectamente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos, y sobre eso es precisamente de lo que trata el Salmo 77. ¿Cómo es que el Señor trata con nuestras vidas en medio de nuestras tragedias, en medio de nuestras pruebas, de nuestras adversidades, las cuales tienden a entristecernos, a desanimarnos, a deprimirnos profundamente, porque tal pareciera que la mano de Dios se ha vuelto en contra de la humanidad, aún en contra de su pueblo. ¿Y será que es así? ¿Será que Dios se ha olvidado de su pueblo? ¿Será que Dios se ha olvidado de las promesas que Él ha establecido, de su pacto? Esas preguntas que inquiere Asaf en los versículos del 7 al 9, ¿nos sentimos identificados en algún momento con estas dudas en nuestras vidas? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Estas preguntas que se hace Asaf, que es el autor de este salmo, son producto de un estado emocional y espiritual en la vida de Asaf que necesitan respuesta. Y yo creo que Dios tiene respuestas para esas preguntas, no solamente las de Asaf en este salmo, sino para cualquier pregunta que nosotros nos planteemos en esta vida a causa de nuestras circunstancias, a causa de nuestras debilidades, a causa de
de aquellos males que vienen a nuestra vida y que causan ciertamente una gran tristeza. Y yo quiero preguntarle si usted alguna vez se ha sentido deprimido. ¿Alguna vez usted ha experimentado algunos de los síntomas de los que habla este salmo? De tristeza, de desaliento. ¿Alguna vez has estado tan preocupado y tan perplejo que has pasado noches, como dice Asaf, sin dormir? ¿Tuviste tiempo cuando estabas tan decaído y molesto o molesta que nadie ni nada te podía consolar? ¿Has estado tan decaído en tu vida que tuviste deseos de rendirte por completo, sintiendo que tu vida era un fracaso total? Quizá has pasado por tiempos, por momentos así. Quizá estás pasando por un momento como este en tu vida. Y si no has tenido este tipo de experiencias, probablemente algún día las tendrás. Y ante estas situaciones tenemos que estar preparados. Tenemos que saber qué es lo que Dios tiene que decirnos a nuestras vidas. Y quiero aclarar, cuando hablamos aquí de depresión, de tristeza, de desánimo, no nos estamos refiriendo aquí a alguna condición física, alguna condición neurológica, alguna condición de alguna persona que tenga algún tipo de desequilibrio, desequilibrio químico, biológico o alguna enfermedad de carácter mental. Ciertamente hay condiciones en la vida del ser humano que propician precisamente este tipo de males, de depresiones, pero que es debido precisamente a una falla muchas veces en nuestros cerebros, y que requieren cierto tipo de químicos, de medicamentos que regulan, que controlan, que estabilizan las funciones de nuestro cerebro. Pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de depresión. No estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de personas y de cristianos que cada vez que luchan contra la depresión, vienen a causa precisamente esa lucha de una condición que de alguna manera pueden identificar en su vida. Puede ser a raíz de una circunstancia en su vida o en la vida de sus seres queridos, a raíz de algún problema, a raíz de alguna necesidad. Situaciones que quizás no solamente son producto de un padecimiento muy personal, sino incluso de algo mucho más generalizado, como lo que estamos viviendo hoy en día. Así que a veces los creyentes, hablando aquí ya particularmente de los creyentes, hermanos, somos azotados por ese tipo de padecimientos, por ese tipo de síntomas de los que el mismo creyente Asaf describe en este salmo. A veces somos azotados por todos lados hasta quedar tan abrumados que no podemos ver más allá de nuestra circunstancia y de nuestra desesperación. Si esto llega a describirnos en nuestra vida, si esto te describe,
en tu vida personal, entonces el mensaje de este salmo es para ti. Su significado es para señalarte cuál es la salida a tu pena y a tu temor. Este salmo, hermanos, fue escrito por, como ya lo hemos dicho, por un hombre llamado Asaf. ¿Quién fue Asaf? Asaf fue un levita, precisamente de esa línea sacerdotal de Israel. Asaf también era cantante, era un músico. Él servía como director del coro asignado por David para guiar a su pueblo en la alabanza, en la adoración a nuestro Dios. Asaf incluso escribió varios de los salmos que tenemos en la Biblia, aproximadamente 12 de estos salmos. Después de David, Asaf es quien escribió más salmos. Y estos salmos, interesantemente, los que fueron escritos por Asaf, son salmos que están llenos de instrucción para el pueblo de Dios en medio de situaciones difíciles, en medio de circunstancias adversas en la vida del creyente. Así que Asaf, hermanos, escribió el Salmo 77 después de que él cayó en un horrible hoyo de desesperación, de tristeza, de lo que podemos llamarle hoy en día depresión. Su condición llegó a ser tan mala que Asaf estaba, dice él, más allá de todo consuelo. Dice en el versículo número 2, mi alma rehusaba el consuelo. Este hombre que era piadoso estaba en tal desesperación que nada que le dijeran podía aliviar su condición. Ni Asaf mismo, dice la Escritura, podía pronunciar palabra alguna. Versículo número 4 dice, estaba yo quebrantado y no hablaba. Todo eso, hermanos, son rasgos de depresión, de tristeza, producto de algo. Aunque no nos dice este salmo cuál era la fuente de su tristeza, y muchas veces eso sucede en las Escrituras, se describe cómo se siente el autor, mas no nos dice cuál es la fuente de esa tristeza o de esa condición. Creo yo que es porque el Señor quiere que nosotros identifiquemos nuestra propia fuente de tristeza, de desesperación, de tristeza, de dolor. Pero también quiere el Señor que en medio de esa condición identifiquemos también cuál es su voluntad para nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en medio de esas condiciones? Cómo el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. De la misma manera que trató con sus siervos y con sus siervas a lo largo de toda la historia de su pueblo. Dice la palabra de Dios, hermanos, o podemos ver aquí en el Salmo 77, que bueno, a pesar de esta condición en la cual Asaf se encontraba, vemos que él era un hombre de oración. Vemos en este Salmo que él mismo dice en el versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Asaf eleva esta oración delante de Dios. Este salmo es una oración de parte de Asaf en medio de esa condición de tristeza, de dolor, de desesperación. Y ya esto, hermanos, nos dice mucho acerca de lo que
también nosotros tenemos que hacer en medio de circunstancias adversas en nuestras vidas. Tristemente, cuando nos encontramos desesperados, desanimados, cuando estamos deprimidos, nos es difícil orar, nos es difícil levantar nuestra voz y clamar al Señor, porque pensamos que no tiene sentido. No tiene sentido clamar a Dios porque sentimos que Dios no nos escucha y no nos responde. Pero ya hablamos hace un momento del por qué nosotros podemos confiar en que Dios nos escucha y nos responde. Y por lo tanto, tiene sentido que nosotros clamemos a Dios, hablemos con Dios en medio de nuestra desesperación y de nuestro dolor. La oración siempre será el camino por el cual debemos de transitar en medio de nuestras circunstancias adversas. La oración siempre será el camino por el cual debemos de transitar, no solamente en las condiciones adversas en nuestras vidas, sino en todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia. No solamente hablamos con Dios para exponer nuestras quejas delante de Él, nuestras angustias y nuestras necesidades, sino también nuestras acciones de gracias, nuestras alabanzas. Interesantemente, el libro de los Salmos es el libro de los cánticos que reflejan la condición de la naturaleza humana en su estado aún más bajo y pecaminoso, hasta las alabanzas que tienen el propósito de exaltar los aspectos más maravillosos de la persona, de la obra de nuestro Dios. Y en medio de esas diversas condiciones, de esas diversas motivaciones por las cuales debemos de orar y cantar al Señor, Dios no deja de ser glorificado. Dios no deja de ser nuestro Dios. Nosotros no dejamos de ser adoradores. Nosotros no dejamos de ser quienes tienen la responsabilidad y el privilegio delante de Dios, no solamente de orar, sino de darle gracias y de alabar su nombre. Veamos muchos de los salmos que precisamente reflejan las angustias y las tristezas del ser humano, pero terminan siempre con una palabra de esperanza, de aliento y de alabanza para Dios y de parte de nuestro Dios para quien alaba, para quien ora delante de Él. Así que si estás en una situación de desesperación, de depresión, de tristeza, de dificultades, no dejes de orar al Señor, no dejes de clamar a su nombre, no dejes de exponer delante de Él tu queja, tu vida, porque Dios quiere tratar contigo y porque Él es digno de que tú eleves tus oraciones delante de Él, tal como Asaf lo hacía. Y estoy seguro, hermanos, que Asaf, dado quién era él, había escuchado el testimonio de David, un testimonio muy similar, que había pasado por angustia,
En el Salmo 34, por ejemplo, cuando él dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Asaf era quien se encargaba de entonar juntamente con el coro de Israel estos salmos. Y dice antes en el Salmo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmos 34, versículos 4 y 6. Sin duda, hermanos, Asaf había escuchado a David contar esa fascinante historia de cómo él tuvo que huir de Gad para alejarse de Saúl, quien lo quería matar. David tuvo que hacerse pasar incluso por un loco en ese pueblo para escapar y librar su vida. Este siervo, David, exiliado, se sintió tan bajo, tan decaído en ese tiempo, como un gran fracasado incluso, que él clamó a Dios. Y él buscó al Señor en su agonía, y David testificaba que él fue totalmente librado, aún en medio de esa condición. De hecho, Dios puso, dice, un cántico en el corazón de David, y eso lo vemos, hermanos, en el Salmo número 40. Vemos a David relatando su nuevo cántico lleno de fe a sus músicos ahí en el Salmo 40. Seguramente, hermanos, este cántico llegó también a las manos de Asaf. Y el Salmo declara, dice: oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, Asaf, como líder de adoración, cantó estas canciones acerca de la liberación y las oraciones contestadas. Él ministró estas mismas verdades al pueblo de Israel, y arreglándolas y declarándolas en cánticos, dirigiendo el coro en una voz unificada de fe y de alabanza a Dios. De hecho, en su propia canción de adoración en el Salmo 78, Asaf castiga a Israel por su incredulidad. Él los corrige diciendo que Dios no había contestado sus oraciones a causa de sus pecados. Veamos en el Salmo 78, dice: su espíritu no fue fiel con Dios. Ellos hablaron contra Dios diciendo: ¿puede el Señor proveer una mesa en el desierto? ¿Puede dar pan también? Por todo esto ellos pecaron también y no creyeron sus maravillosas obras. Ellos limitaron al Santo de Israel, ellos lo provocaron y entristecieron. Esas son palabras de Asaf. Pero ahora, en el Salmo 77, vemos a Asaf que estaba enfrentando su propia lucha. La Biblia no nos dice, hermanos, qué causó esa depresión en la vida de este hombre. Todo lo que sabemos es que su alma estaba tan cargada, como él dice, que no podía dormir. Versículo 4 dice: no me dejabas pegar los ojos. Padecía insomnio. Había muchas cosas que se revolvían en su mente. Ese cansancio mental que no lo dejaba descansar, no lo dejaba relajarse y poder dormir. Le hacía falta paz en su corazón.
Así que en este punto, hermanos, Asaf escribe que él estaba desilusionado por el silencio de Dios. Dice lo siguiente: al Señor busqué en el día de mi angustia. Y luego se pregunta: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Así que el director del coro de la alabanza del pueblo de Israel parece concluir: Dios no contesta mis oraciones. ¿Quién no se ha sentido identificado, hermanos, con el sentir de Asaf en los momentos de angustia? ¿Quién no ha orado y ha parecido que simplemente Dios no responde? ¿Es esta la historia tan solamente de un hombre piadoso y desesperado en el Antiguo Testamento? ¿O será una historia común para muchos creyentes intercesores y adoradores el día de hoy? ¿Será acaso la historia de Asaf el reflejo de lo que también puede ser nuestra propia historia? Nuestras propias luchas, nuestro propio sentir. Yo creo que sí. Pero yo creo que no solamente es el reflejo de nuestra propia lucha como seres humanos, comunes y corrientes. También es el reflejo de la propia lucha que nuestro Señor Jesucristo enfrentó para poder venir y ser nuestro Salvador. Si bien el Señor Jesucristo voluntariamente, pues así el Padre lo había designado, se entregó a sí mismo para venir a este mundo, humillarse, haciéndose semejante a nosotros, viviendo una vida de humillación bajo la ley de Dios, de obediencia a la ley de Dios y de juicio por esa ley en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y padecer la ira de Dios, el abandono de Dios Padre sobre su propia vida en nuestro lugar. Qué mayor angustia y qué mayor desesperación no se podría haber experimentado de parte de nuestro Señor Jesucristo, estando en esa condición. Por supuesto que dice la Escritura que el Señor hizo muchas cosas para que los salmos se cumpliesen en Él. Y esta lucha, esta desesperación, esta tristeza y este dolor, no solamente de Asaf, no solamente de David, sino de todos y cada uno de los creyentes y de los que esperan en Él, fue también la lucha de nuestro Señor Jesucristo, el cual salió victorioso sobre esas luchas, sobre esos padecimientos, sobre esas angustias, y triunfó en nuestro lugar. ¿Será posible que la historia de Asaf, hermanos, describa también tu propia lucha espiritual? Aquí estaba un hombre piadoso, fiel e intercesor. Asaf no era un hombre malhechor, perverso, que no conocía a Dios. Él amaba la palabra de Dios y la enseñaba en la congregación y la guiaba en adoración. Pero ahora él estaba enfrentando una terrible depresión y algo muy parecido padeció nuestro Señor Jesucristo.
el legislador de la ley, el dador de la ley, padeció por causa de esa misma ley. Aquel que era digno y que es digno de alabanza y de adoración, estaba siendo humillado, estaba siendo vejado, azotado, escupido, maldecido, padeciendo no solamente la ira del hombre en su contra, sino la ira misma de Dios. Qué más grande sufrimiento padeció nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Si te sientes identificado o identificada con los sentimientos de Asaf, tienes que saber que hay alguien que se identificó con cada uno de nosotros como seres humanos, y ese es el Señor Jesucristo. Él quiso identificarse con nosotros, no solamente con los aspectos más hermosos de nuestra humanidad, sino con los aspectos más débiles, más difíciles de nuestra humanidad. Para mostrarnos que Dios no nos ha abandonado, para mostrarnos que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No solamente un Dios que se hace presente de manera espiritual en medio de la vida de su pueblo, sino que se encarna para venir a vivir entre su pueblo, para asumir las condiciones humanas con todas sus debilidades. Y en esa condición de humanidad y de debilidad y de humillación, obtener la victoria sobre las causas que causan, vaya la expresión, esa debilidad en nuestras vidas, esa humillación en nuestras vidas, que es el pecado. Vencer el pecado, derrotar al pecado, derrotar a Satanás, el tentador, triunfar sobre el infierno y sobre la muerte, para que podamos obtener en él consuelo y esperanza de vida. Yo he venido para que tengan vida, dice, y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, no solamente debemos de sentirnos identificados con Asaf en nuestra humana debilidad, sino sentirnos identificados con nuestro Señor Jesucristo, quien se identifica a la vez con nosotros, para que nosotros obtengamos consuelo, verdadera comunión con el Padre, para que tengamos la seguridad que nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas por nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16 dice lo siguiente: por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro sacerdote? Jesucristo, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué palabras tan consoladoras, tan alentadoras
de parte de nuestro Dios para nuestras vidas, en medio de nuestras luchas, de nuestras debilidades. Jesucristo ha venido para identificarse contigo y conmigo. Él sabe, no solamente escuchar, Él no solamente observa, Él no solamente conoce, Él ha experimentado, dice Hebreos, Él ha experimentado nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras tristezas, nuestras depresiones, nuestras desesperaciones. Él las ha experimentado. En Jesucristo tenemos a un Dios que hace mucho más que escuchar nuestras oraciones. Tenemos a un Dios que nos responde en su propia persona y en su propia obra, para que nosotros tengamos consuelo en Él, fortaleza en Él, en su poder, en su gracia, en nuestras vidas por medio de la fe. Por eso dice Hebreos, retengamos nuestra profesión. No hay absolutamente nada que nos deba hacer volver atrás, que nos haga renegar de nuestra confianza, de nuestra esperanza o de nuestro amor a Dios. Veamos a Cristo Jesús, el cual retuvo su propia profesión, el cual, dice Hebreos, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, padeció el oprobio, hasta llegar a sentarse a la diestra del trono de Dios. Nosotros también tenemos una gran nube de testigos, como Asaf, como David y como muchos otros que les tocó vivir sus propias experiencias, sus propias luchas, y que tuvieron que retener la profesión de su fe y salir victoriosos por esa fe en su Dios. Esto es lo que a nosotros nos va a sostener, hermanos. Si rindes ante Dios, si te rindes ante Dios con un corazón contrito y humillado, pero sobre todo confiando en la persona y en la obra de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, Dios no te rechazará. Dios escuchará tu oración y te responderá con lo que verdaderamente necesitas. No solo con lo que tú le pides, sino con lo que necesitas de parte de Dios. Por lo tanto, no dejes de orar, no dejes de adorar al Señor, aún en medio de tus propias luchas y tristezas. Clama a Dios, porque Él te responderá. Oremos. Padre Celestial, Señor, vamos a ti. Reconociendo que en tu palabra tú, Señor, alientas nuestro corazón en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras tristezas, de toda desesperación y angustia humana. Tú nos alientas a seguir confiando en ti, a seguir clamando a ti, a seguir esperando en ti, a recibir de ti, Señor, el consuelo, la paz, la paciencia, la esperanza y el cumplimiento de cada una de tus promesas. Ayúdanos, Señor, a permanecer
fieles a ti, confiando en lo que tú has hecho por cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Que Él sea, Señor, el motivo de nuestra consolación, de nuestra liberación, de nuestra paz, de todo lo que necesitemos, Señor, en nuestras vidas. Que podamos obtenerlo por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ponemos pues nuestras vidas en tus manos, Señor. Sigue tratando con cada uno de nosotros. Síguenos mostrando, Señor, tu palabra y tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Agradecemos, hermanos, a cada uno de ustedes por este tiempo que han dedicado a estar en comunión con Dios. Esperamos que sea de bendición en sus vidas y que esto siga alentándonos nuestros corazones a buscar la paz y la comunión con nuestro Dios en medio de todas nuestras circunstancias y aprovechando todas las oportunidades que Él nos da para estar en comunión con Él, no solamente en lo privado, no solamente en lo secreto, como es importante y necesario hacerlo, sino también en lo público, no dejando de congregarnos, como dice Hebreos 10, simplemente por costumbre, sino congregándonos para exhortarnos, para animarnos unos a otros, porque la venida del Señor se acerca. Los tiempos son difíciles y necesitamos de la comunión con nuestro Dios y con nuestros hermanos en la fe. Que Dios les bendiga. Les enviamos nuestro saludo, nuestro abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y estamos en comunión en la siguiente transmisión. Que Dios les bendiga. Amén.